Siamo qui a Miahuatlán, Santa María la Pila, con Don Valente, Raúl, Adrián, el nipote Semeí, figlio di Raúl. Les estoy explicando en dónde estamos. En esta casa en donde estamos, ¿cuál es la historia? Cuéntenme un poquito, a ver. Pues más de que los abuelos aquí. Venía yo a visitarlos diario, pues, como aquí casi me crié yo. Ajá. Y para empezar a trabajar también con mi abuelito. Y después queremos seguir manteniendo la casa, pues ahorita no la hemos, pero sí, de los abuelos. Aquí vivieron los abuelos, sí. Los papás de Don Valente. Sí. ¿En qué año nació usted, Don Valente? En el año 1941. 1941. Ajá. 1941. ¿Y en esta casa nació? Pasé en estas casas. Ok. Habían otras casitas más, pero se cayeron. ¿Ustedes ya nacieron allá arriba? Sí, ya. En la casa de nací en una casita que ya se cayó también, la que estaba aquí al lado. Había otra casita aquí atrás. Una de pura piedra. ¿En qué año más o menos falleció el último de los abuelos? ¿Fue la abuela o el abuelo? La abuela fue el último. Ajá. Sí, en 2002 murió la abuelita. 2002. Sí. Ya tiene 20 años, 21 años tiene que murió la abuela. ¿Y como cuántos años habrá vivido? Mi abuelito, 96. 96 años el abuelo. Sí. Pedro García y Constancia Juárez, como casi a los 90 años falleció. ¿Y siempre vivieron aquí? Sí, ellos vivieron acá. Hasta el último año, los últimos 2 años ya los tuvieron que cuidar en otra casa. Ya. Pero ellos aquí se mantuvieron. Se llevaron para Miahuatlán porque Sí, estaban más cerca los doctores, por eso. Ya. Como aquí antes no había doctores casi cercanos, pues ahí con la clínica y ahí no hacen nada. Okay. Vamos a ir entrando ahora a temas de mezcal. A usted, don Valente, ¿quién le enseñó a hacer mezcal? ¿Su papá? ¿Su papá? Mi papá y el abuelo enseñó a su papá a él, mi abuelo, el que nos puso a trabajar aquí. Entonces su abuelo ya hacía... Ya. ¿Y ya ustedes aprendieron de quién? De mi papá. Okay. Yo empecé también con mi abuelito. Ok. Porque mi papá, como salía a trabajar, nos quedamos con él. Ajá. Y él nos iba enseñando también. Y ahora todos hacen mezcal. Sí. ¿Cuál es tu especialidad en el proceso de producción? Bueno, yo llevo lo que es, por ejemplo, las destilaciones, las formulaciones. Ajá. Y ya mi hermano Raúl tiene, por ejemplo, lo que es el campo, el cultivo de campo. Ok. Ya, las visitas. Pues él apoya con las visitas, también en la elaboración por ejemplo, las moliendas, todo también. Todos hacemos un equipo corte de maguey. Ajá. O sea, Sí, todos estamos, somos pero cada un quien equipo. más o menos tenemos. Ok. Sí. Pues yo estaba bien pequeño, lo empecé a ayudar como desde los 12 años más o menos. Ajá. Iba yo a la escuela un rato y ya pues saliendo de la escuela lo ayudaba a trabajar, a ayudar a poner las posturas, porque en ese entonces lo ayudaba a mi abuela. Ajá. Y pues ya lo ayudaba yo a poner posturas y ahí a atizar un poco. Y fue donde pues él me enseñó a trabajar. Ajá. Me levantaban las madrugadas para ir al campo a las 4, 5 de la mañana. ¿Cómo a qué edad empezaste? ¿12? Como a los 12 años más o menos. Ok. Sí, porque pues anteriormente pues aquí pues nos echábamos la mano. Haz de cuenta que hacía como el tequio, ¿no? Haz de cuenta que habían otros palenqueros de otros palenques que decían nos echaban la mano. Haz de cuenta que vamos a ir a cortar maguey y decía, pues vamos 3 y ya iban y nos echaban la mano. Y después, voy a cortar maguey, pues ya íbamos nosotros a echarles la mano a cortar. Y así nos echábamos la mano unos a los otros, igual para tapar horno y todo eso. Sin y pues pagar. ahí, sin pagar, pues. Así me tocó ver tequio. todo cómo era el tequio y la ayuda de que así trabajaban antes, pues. Y me tocó ver eso que pues mi abuelo tenía muchas amistades y le echaban la mano y él echaba la mano, pues. Y fue donde fui aprendiendo y conociendo de él y de sus amistades, pues, porque pues ahí se aprende y se conoce a muchas personas. Uh-huh. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que estuvo trabajando un niño aquí. Ah, sí, Chava. Chava. Sí. Que después quisimos ahí medio ayudarlo, pero pues ya se nos perdió. Sí, Pero estuvo me acuerdo trabajando más que o menos trabajaba como Chava. 2 años, más o menos. Sí, ¿verdad? Sí, estuvo trabajando como 2 años. Él Murió su papá, creo. ¿no? Murió su papá y se salió de la escuela, de hecho íbamos juntos y él se salió y pues
venía a trabajar a la casa y mi abuelo sembraba chilar, tomate y en el palenque. Pues. Y pues como anteriormente el palenque se usaba por temporadas, no era todo el año, nada más en tiempo de cuaresma, pues era un tiempo donde se trabajaba. Pues. Ajá. Bueno, la capacidad de nuestro horno, tenemos 2 hornos, ambos tenemos un promedio de entre 20 a 24 toneladas, dependiendo del tipo de maguey que vayamos a meter. Si es silvestre, lleva un poquito menos, porque es más difícil de colocar el maguey. Si manejamos, por ejemplo, arruqueño, coyote, espadín, hasta 24 toneladas. Ya si metemos madricuiche y cuiche, le podemos meter hasta 20 toneladas. De leña se lleva aproximadamente como de 8 a 9 metros cúbicos. Se va colocando por etapa. Por ejemplo, abajo, delgadita para que encienda, un poquito más grueso, a más grueso hasta llegar, como nosotros decimos, los troncos, los mayores, y nosotros normalmente encendemos el horno a las 7 de la noche para al otro día a las 7 de la mañana, o empezar desde las 5 de la mañana empezamos a colocar el maguey para que a las 7 de la mañana ya terminamos de echarle tierra, se lleve entre 12 a 13 horas ardiendo el horno, dependiendo del tipo de leña que metamos. Por ejemplo, si es lo normal que usamos, por ejemplo, es el guamuche, el local, el encino. Si colocamos ocal, mezquite también, si colocamos ocal se lleva un poquito más de horas. Entonces, dependiendo el tipo de leña, también así son las horas. Por ejemplo, también no lo podemos pasar de cocido, o sea, tenemos que irle calculando. Si metemos ocal o mezquite es un poquito menos de leña. Si metemos guamuche y otro tipo de leña, ya se lleva un poquito más de leña. Así vamos colocando y tapamos, por un ejemplo, tapamos normalmente los sábados para destapar el día lunes. Nomás dejamos 2 días, 48 horas el maguey. Por regularmente se trabaja con el espadín y ya nosotros le decimos especiales, por ejemplo, lo que es arruqueño y coyote y lo que son los silvestres, los madrecuiche, cuiche, barril, tepestate, variedad que se encuentra en esta región. Hay muchas variedades. Hay veces que hacemos mezclas también de los mismos que llega el maguey, hacemos mezclas, vamos mezclando ese tipo de maguey. Por ejemplo, hacemos un mexicano tepestate, hacemos un cuiche con madrecuiche, se va haciendo variedades, a veces sacamos solos también, o sea, dependiendo la variedad de maguey que tengamos, así se va haciendo las mezclas. Okay. Bueno, pues en nuestra área de fermentación tenemos 14 tinas de Sabina, que normalmente pues hay unas que pues ya tienen muchos años, ¿no? Desde que mi abuelo empezó hace mucho tiempo. Y pues manejamos, como lo comentó mi tío, manejamos varios tipos de agave, lo que es el espadín normalmente, el más común, el coyote, el arruqueño, madrecuiche, mexicano, bicuí, gran variedad pues, y pues todo depende también del tipo de maguey, así dura también la fermentación pues. Por ejemplo, en un espadín normalmente pues te anda durando desde la molienda hasta la destilación, hay veces que hasta 10 días, 8 días, dependiendo mucho del clima. Si está fresco, si está frío, pues normalmente hay veces que te dura 2 días más o hasta 3 días más, pero si entre más calor hace, pues es más rápido la fermentación. Y son levaduras 100% naturales, pues no agregamos químicos ni nada, entre más calor hace es mejor la fermentación. Por ejemplo, el cuiche es un maguey que no dura más de unas 2 días para llevar el agua y otros 2 días, unos 4 días de fermentación. O hasta 3 días, dependiendo también, le digo, el clima, todo depende del clima. Igual lo que es el tepestate, hay veces que a las 24 horas pones el agua y a las 24 horas ya estás destilando, pues. Dijera mi abuelito, ese no es para flojos, dice, hay que estar ahí checando cada rato. Pero pues le digo, todo depende del tipo de agave, entre más azúcar tiene, pues más días de fermentación lleva. Y entre menos azúcar tiene, pues hay que estar checando, monitoreando, porque es más rápido la destilación. Y pues el agua que le agregamos es agua de pozo, los pozos pues son de aquí del terreno, del arroyo aquí, donde siempre hemos andado trabajando y pues, bueno, les voy a contar aquí anteriormente los palenques pues estaban en los arroyos, porque pues no había luz y pues mi abuelo cuando empezó a trabajar, estaba el palenque en el arroyo porque sacaban el agua con cubetas, contamos para poder llenar la tina
pues, era más fácil, bueno, no tan fácil pues porque pues lo hacían a mano, pero ahorita pues ya hay luz, es un poco más, más cómodo todo para trabajar. Bueno, pues aquí tenemos esta área, tenemos 10 alambiques. Anteriormente cuando mi papá estaba tenía 1 y fue creciendo, ya después fueron 2, ya en el 2012 pusimos 5, ya este año 2023 ya pusimos 10, gracias a Dios ya con 10. Pues la capacidad que tenemos son 9, son de 350 litros y una que es la que tiene muchos años desde mi abuelo. Más de 100 años. Esa es capacidad de 250 litros. Pues aquí nuestra área de destilación, pues como lo ven aquí, tratamos de que entra al aire, porque aquí todavía hacemos con leña, no queremos cambiar eso de atizar con leña, no cambiar a gas, pues. Por eso es que queremos que se ventila, por el humo, más que nada por el humo. La leña, pues mientras tengamos la posibilidad de mantener la leña, nosotros no vamos a cambiar, vamos a seguir usando leña, pues, porque en esta región se ocupa la leña. Y también, pues también lo que usamos ahorita ya se usa, por ejemplo, las carretillas para ir a tirar el bagazo, los bagaceamos, el bagazo lo depositamos en un lugar donde ahí se va a través del tiempo, ahí le dejamos caer la vinaza para que se vaya pudriendo, es el bagazo, y ya ese lo usamos para abono para la misma planta del maguey. Para fuego, ¿no? Para encender el fuego, pero más para abono, pues, para la misma planta. Pues una primera destilación también depende del tipo de maguey, porque, por ejemplo, un espadín normalmente a una tina de capacidad, a un alambique, perdón, se lleva 350, le agregamos como 300 de capacidad nada más. Si es un espadín, 50 litros de ordinario, y ya, por ejemplo, si es un cuiche, pues unos 30 litros, 25 litros. Entonces, ahí depende el tipo de maguey, pero normalmente, como le digo, el espadín es el que se trabaja, 4 horas llevamos para una primera destilación. Ya la segunda destilación, pues puede llevar hasta 10 horas, 8, 10 horas. Ahora sí que nosotros calculamos de que no se termina tan tarde una segunda destilación, entonces dependiendo del ordinario, dependiendo del alto del grado del ordinario, así le agregamos la capacidad a los alambiques. Si está muy alto, pues le agregamos menos para que no se alarga tanto y se salga muy tarde, pues. Así. Ya también en la segunda destilación lo que hacemos son cortes. Lo que le decimos, por ejemplo, son las cabezas. Le cortamos 6 litros, 5 litros, quitamos de lo primero y ya lo dejamos lo que es el cuerpo, dejamos hasta que, ahora sí que dijimos como lo corta, donde ya termina el cordón, dejamos 10 litros más de colas para componer, y ya los otros son, se deja colear hasta donde ya no tenga nada de alcohol. Bueno, pues aquí en la cuestión de la molienda, anteriormente con mi papá, pues era mazo lo que se machacaba el maguey, era mazo. Ya, pues antes no había tanta demanda de mezcal, era poquito, pues se sacaban 1000 litros, 2000 litros. Era por temporada. Y era por temporada, en tiempo de lluvia se paraba porque se sembraba maíz, frijol, entonces se dejaba de producir el mezcal. Entonces ya a partir del 2009, como que esto fue evolucionando lo del mezcal, y entonces ya hubo un poquito más de demanda, y lo que hizo también, lo que pasó que la gente ya empezó a emigrar, pasó por ejemplo a salir a Guadalajara, de Estados Unidos, entonces la mano de obra, no hay mucho trabajador, entonces lo que se tuvo que acudir es a la desgarradora eléctrica, porque pues ahí se ahorra mucha mano de obra, no hay mucha mano de obra de trabajador y todo, no se consigue mucho. Entonces ahí ya pasamos a la desgarradora. En ocasiones se hace también a mazo cuando son especiales, que nos los piden. También hacemos a mazo, como en la ocasión de Héctor, que nos pidió a mazo, se puede hacer a mazo. O sea, se elabora a mazo dependiendo, ahora sí que el que nos los pida. Pues, ¿sabes qué? Si quiere a mazo, se hace a mazo. Y ya, pues desgarradora, normalmente desgarradora, ya se hace en especial, ya se hace. Pues estamos acostumbrados al mazo y tenemos los mazos también para